Ahora, para establecer una tipología de las organizaciones, nos podemos enfrentar a varios criterios. Por lo menos Macionis y Plummer citan a Sionis y su sistema de clasificación que atiende a las razones por las que una persona acaba perteneciendo a una organización. De este planteamiento se pueden identificar tres tipos: las organizaciones utilitarias, en las que las personas trabajan a cambio de un salario voluntariamente; las organizaciones normativas, en las que las personas participan y lo hacen por razones de tipo moral o ético; y las organizaciones coercitivas, en las que la pertenencia no es voluntaria, como las que ya se ha mencionado anteriormente. Por lo tanto, partiendo de esta visión de lo que representa la organización formal, podemos hacer un análisis de la burocracia que planteaba Max Weber, ya que él desarrolló una primera interpretación sistémica sobre la aparición de las organizaciones modernas. Para él, las organizaciones son una forma de coordinar las actividades de los grupos humanos o la gestión de los bienes que producen de una forma regular a través del tiempo y el espacio. Según este autor, todas las grandes organizaciones tienden a ser burocráticas, ya que la palabra burocracia fue acuñada partiendo de un término que estableció Monsieur de Gournay en el año 1745, relacionado, cuyo génesis viene de la oficina o mesa para escribir, y el kratos en el griego clásico de gobernar, es decir, gobernar desde una oficina. En consecuencia, significa que el gobierno de los funcionarios es un principio que se refiere al término de grandes organizaciones en general. Este principio se utilizó de manera peyorativa al principio, ya que se refería al creciente poder de los funcionarios como una enfermedad de la buromanía, o en términos de Balzac, la burocracia era el poder gigantesco ejercido por unos pigmeos. Aclarando que el análisis weberiano de Max Weber se mueve entre dos extremos. Por una parte, considera que la burocracia solo se ha desarrollado plenamente en la modernidad como una expresión de la racionalización de la sociedad, que ha efectuado, que ha afectado las facetas de la vida como como la ciencia, la educación o el gobierno. Su expansión es inevitable en las sociedades modernas, porque la autoridad burocrática es la única forma de enfrentarse a las necesidades de la administración que generan los sistemas sociales complejos. En efecto, las labores más complejas requieren un sistema de control y de gestión para manejarla. La burocracia es una respuesta racional y eficiente a esas necesidades. Sin embargo, por otro lado, Maswell plantea que la burocracia adolece de grandes defectos importantes que son consecuencias de la vida moderna. Ahora, él plantea que, que debe haber una especialización, una jerarquía de autoridad, unas reglas de procedimiento, una competencia técnica, una comunicación formal, donde las tareas del funcionario dentro de la organización y su vida externa están completamente separadas. Y finalmente, los miembros de la organización no son propietarios de los recursos materiales donde él opera. Por ello, la estructura formal define una estructura formal y una estructura informal de la organización, partiendo de que el tipo de ideal de la burocracia para Max Weber es que toda actividad está regulada de antemano. Él refiere sobre todo que las relaciones formales entre los miembros de la organización, lo que es lo mismo, de la estructura en la que está inserto el individuo, están sujetas a normas de procedimiento y de la jerarquía que se mencionó anteriormente. En principio, el poder de la organización burocrática reside en los cargos y no en las personas. Se obedece a un superior por el hecho de que hay un superior. Ahora, partiendo de esta concepción de la burocracia, tomando como referente el padre de la misma, que es Max Weber, vamos a proceder a definir lo que son las instituciones sociales. Emily Durkheim la definió como los conglomerados o creencias y las maneras de obrar instituidas por la sociedad que preexisten a los individuos concretos, formando parte de la supremacía propia de la sociedad.
Las instituciones son intencionales porque satisfacen una necesidad real, tienen un contenido relativamente permanente y están coordinadas y estructuradas, de manera que funcionen como una unidad y están cargadas de valor porque las regularidades de su conducta se vuelven códigos, se convierten en códigos normativos. Las instituciones ayudan a simplificar el coordinamiento de las personas y las relaciones entre ellas, sistematizando y coordinando precisamente la cultura, pero por otro lado obstaculizan el cambio social ya que limitan la expresión personal del individuo y dispersan la responsabilidad. Tesanos hablaba de que los elementos fundamentales de la sociedad, lo que se podía denominar una sociedad mínima, se centra dentro de las instituciones en cuatro componentes. Primero, que son sistemas de reproducción y de socialización básica de los individuos. Desde las estructuras económicas e instrumentales se parten de la división del trabajo, donde hay por otro lado un sistema de poder, establece la articulación territorial y la utilización legítima de la fuerza para convertir después como último elemento un sistema de creencia donde después se establece la religión o la integración de diversos valores que se manifiestan en la sociedad. A su vez, las instituciones básicas surgen, de ellas surgen otras instituciones y formas de articulación social como son las clases sociales, a las que nos referimos anteriormente, ya que son un resultante o resultan de la forma en la que se organizan las instituciones, bien sea económicas, políticas, culturales, sociales, propias de las clases, que establecen procesos, diversos procesos de interacción. Lo que nos llevaría a que para entender las instituciones sociales hay un entramado complejo de interrelaciones e interdependencias entre los elementos que la conforman. Por eso es que cuando se habla de instituciones estamos hablando de una estructura social como elemento primordial o básico para referirse a ella.